¿Cómo hacer valioso tu título universitario? En otro video hablé de la gran estafa universitaria, me refiero a que la universidad hace promesas que no puede cumplir. Pero si ya tienes un título universitario, ¿cómo hacerlo más valioso? En mi caso tengo títulos o acciones de empresas. Si la empresa hace una ampliación de capital y crea más títulos, mis acciones bajan de precio. Al hacerlas lo mismo que hacen los gobiernos con el dinero, imprimen más dinero, por lo tanto bajan el valor de cada billete, de cada divisa. Si por otro lado la empresa amortiza o recompra acciones, mis acciones suben. Eso es lo que ha hecho el sistema educativo con los títulos universitarios. Los ha vuelto extremadamente comunes, con el propósito de abaratarlos. Eso hace que mucha gente que tiene un buen título universitario no pueda conseguir trabajo, o consigue un trabajo en el que tiene sobreformación, está más formado de lo necesario para el trabajo que tiene. Entonces, ¿cómo hacer tu título universitario más valioso? Una estrategia es buscando lugares donde falten profesionales con tu formación. Si eres abogado, puedes trabajar en cualquier país de habla hispana, no solo en España. Puedes moverte por toda Latinoamérica y por Estados Unidos. Si sabes otro idioma, lo mismo, puedes trabajar en muchos lugares de Europa, no solo un abogado, me refiero a cualquier profesión. Combina dos profesiones o un oficio y una profesión. Bueno, en el caso de lo anterior, de lo del tema de moverse, de movilidad, no es nada nuevo, ¿no? Y es lo que hace mucha gente. Moverse donde hagan falta, por ejemplo, más médicos, más abogados, más arquitectos, donde haya crecimiento. Lo mismo hacen las empresas con sus productos. El segundo consejo es este que te estaba diciendo. Combina dos profesiones o un oficio y una profesión. Este consejo sale en el libro Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, de Scott Adams. Por ejemplo, Warren Buffett hizo un curso de oratoria de Dale Carnegie, que es un autor que tiene un libro famosísimo que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y él afirma que ese libro le cambió la vida, que gracias a ese libro ha podido hacer grandes negocios. El propio Scott Adams es dibujante y ejecutivo de grandes empresas. Él dice que la combinación de haber sido ejecutivo y de ser dibujante le permitió crear un nicho nuevo, que era las historietas en el entorno laboral. Por ejemplo, un abogado puede aprender enfermería y defender a enfermeras, o ayudar en problemas legales a este gremio. Bueno, hay montones de nichos, pero la cosa es combinar dos aptitudes, dos conocimientos, uno primario y uno secundario. Un médico puede estudiar oratoria y dar cursos, dar clases, etcétera, etcétera. Un arquitecto puede aprender mindfulness, que es esto de estar centrado, y ayudar a otros arquitectos, o crear la arquitectura mindfulness, etcétera, etcétera. Mientras más raro sea tu conocimiento secundario, más raro serás y por lo tanto más valioso, como una joya, como una piedra preciosa. Cualquier profesional puede ganar mucho más estudiando ventas. A la gente le parecen mal las ventas, pero un arquitecto, un ingeniero, un médico, un abogado que sepa ventas puede ganar muchísimo trabajando en empresas que vendan este tipo de productos, o dando soporte técnico a otros vendedores. Aprender ventas puede ser genial. Te recomiendo que leas el libro de las cartas de venta de Robert Collier, que te enseña a vender escribiendo, que es una habilidad muy importante a la hora de crear una web, por ejemplo. La idea de combinar dos profesiones es muy potente y te hace una persona rara, exclusiva, y por lo tanto puedes darle mucho más valor a tu título universitario. Otra idea importante es la de crear una empresa, la de aprender a crear empresas. Bueno, espero que estos consejos te ayuden a hacer más valioso tu título universitario. En principio tuve la tentación de ponerle cómo hacerte más valioso, pero tú ya eres valioso, toda persona es valiosa, y un título simplemente agrega unos conocimientos, pero tu valor no depende de tus títulos. Tú ya eres una persona extremadamente valiosa. Claro, en la época industrial se decía que nadie era imprescindible, que todos éramos como un engranaje en una máquina. Se quitaba un engranaje y se ponía otro. Pero en la era del conocimiento, cada persona es valiosa y puede aportar mucho a los demás. Por eso no te sigas moviendo con el paradigma de la era industrial, sino que sigue cambiando y profundizando en tus conocimientos, y no solamente en títulos universitarios, sino en más conocimiento que te hagan más especial y por lo tanto puedas ser más valioso para otras personas y para el mercado laboral. Gracias por estar ahí, por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta. Suscríbete al canal si te interesa todo el tema de la creación y compra de activos, y nos vemos en mi web, que es crearactivos.com.